Bienvenidos a otro episodio de Hablemos Basura. En abril estamos celebrando el mes de la tierra. ¿Cómo podemos ayudar nosotros durante el mes de la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos estamos haciendo algo para mejorar nuestro medio ambiente. Todos sabemos que hay mucha basura, siempre va a haber basura en una ciudad o una sociedad moderna, entonces queremos evitar la contaminación de las aguas subterráneas y de los ríos recogiendo basura. Y todos los abriles, cuando se celebra el mes de la tierra, se puede ir a recoger. Uno puede organizarse con sus vecinos, con sus amigos y simplemente agarrar una bolsa y recoger la basura que se encuentra ahí. Es una manera de mantener hermoso el condado de Fairfax y esperamos que todos se unan para este esfuerzo. Mi nombre es Carla Claure y me gusta mantener mi comunidad limpia. Hola Carla, ¿qué estás haciendo? ¿Estás recogiendo para el mes de la tierra? Sí, estamos empezando las limpiezas aquí en mi comunidad porque queremos celebrar el mes de la tierra, manteniendo limpios nuestros ríos, nuestros lagos. Te felicito que estés haciendo este trabajo. ¿Y dónde conseguiste este agarradero tan bonito? Todo el material te lo dan Clean Fairfax. Ah, ¿sí? Es muy fácil, solo entras al website y tú puedes empezar a hacer la limpieza de tu comunidad, de algún río, con tus compañeros, con tus amigos. Y así mantenemos la comunidad limpia, especialmente Fairfax. Me encanta. ¿Lo haces todos los años? Todos los años nos reunimos para limpiar esta zona porque Sí. creemos que es muy importante para nuestros hijos y para nosotros también. Definitivamente. Es un problema muy grande que yo creo que si todos lo hacemos, vamos a poder lograr un Fairfax limpio. De acuerdo, que te felicito. Muchas gracias por lo que estás Gracias. haciendo. Nos vemos Nos pronto. vemos. Clean Fairfax is a nonprofit Clean organization. Fairfax es una organización sin fines de lucro que apoya las limpiezas comunitarias aquí en el condado de Fairfax. Si visitas cleanfairfax.org, en nuestro sitio web encontrarás un formulario donde puedes solicitar los implementos gratuitos que necesitas para llevar a cabo la limpieza de tu comunidad. La basura, lastimosamente, puede contaminar las aguas subterráneas, contamina los ríos, terminan en el Chesapeake Bay y eso es dañino para el medio ambiente, es dañino para la salud humana y de los animales. Si quieren aprender más sobre cómo podemos proteger nuestro medio ambiente durante el mes de la tierra, pueden visitarnos en Sully Historic Site el 26 de abril. Vamos a tener un evento que se llama Fairfax Earth Day. Todos podemos poner de nuestra parte durante el mes de la tierra. Acompáñenos a mantener limpio el condado de Fairfax. Nos vemos en la próxima.